estamos y no es otro día más en el podcast negro del emprendedor, un podcast guay que llega a su fin de temporada, porque tras 52 episodios vamos a descansar un poquito y pensar bien qué haremos en los próximos capítulos, intentando mejorar lo que hay sin perder el norte. Pero antes de irnos, bueno, queremos hacer un episodio especial. Los que nos seguís desde hace tiempo sabéis que nos gusta. El año pasado hicimos también un especial Navidad, de cómo nos ha ayudado como emprendedores, de lo que hay detrás de las cámaras de un podcast, porque esto va de aportar realidad y, bueno, los podcasts están muy romantizados, ¿no? El ser podcaster parece que es el no va más y nosotros... bienvenidos al podcast negro del podcaster, donde os vamos a contar la verdad de hacer un podcast entre dos personas, que cambia un poco con respecto a hacerlo uno solo. Cierto, quizá por eso también se empiezan tantos podcasts o tantas newsletters o tantos contenidos en general y pocos llegan al capítulo número 5 número 8. No sé cómo están las estadísticas que cada cierto tiempo os salen, no, el 98,8% de los podcasts no llega al episodio número 7. Ahora mismo no sé cómo estará, pero es que una cosa es empezarlo y otra cosa darle continuidad semana a semana. Y una clave para ello sin duda es el descanso y por eso nos vamos a tomar estas 2 o 3 semanas, ahora no recuerdo cuántos jueves son, pero un poco de descanso para coger fuerzas y ver hacia dónde vamos. Bueno, pues como no lo hemos hecho, o hace mucho que no lo hacemos y esto podría haber cambiado, vamos a presentarnos el uno al otro para que sepáis quién está detrás del podcast. Pues si empiezo yo, Carlos, yo creo que en tu caso sí que ha cambiado mucho en tu vida, ¿no? Porque te has movido, has tenido idas y venidas y tal, pero sigues siendo consultor SEO, independiente. Me puedes parar cuando me equivoque, ¿eh? Freelance, que tienes unos cuantos clientes por allá. Probablemente haces SEO y ayer precisamente que nos vimos, que por fin nos vimos, pudimos estar hablando y tal, y que me estabas contando un poco tu visión del SEO y cómo te gusta ayudar a los negocios más allá del SEO, sino a través del copy, a través de entender su negocio, a través de lo que es el growth en general, hacerles crecer de un modo u otro. Yo creo que la palabra SEO, la profesión de SEO quizás se te queda corta actualmente, pero al final tienes que poner algo en tu tarjeta de visita, ¿no? Y como al menos puedes empezar por ahí y ya descubrirás cuando te pongas un poco con las manos en la masa cómo puedes ayudar realmente al negocio en sí. ¿He acertado? Pues sí, más o menos puede encajar. Al final somos muchas cosas, ¿no? Y se puede decir de muchas maneras. Como puntilla, quizá también debería decir que eres creador de contenido, al menos aquí en el podcast, y tertuliano en Twitter, que te metes a todas. Ahí sí que he ido perdiendo bastante fuelle en Twitter, ¿eh? Pues ¿cómo serías antes, macho? Antes era el Turras de X. Joder, con la metralleta, cierto, cierto. Bueno, Pues pues yo voy a presentar a David, que bueno, será de las primeras veces que lo presente como algo diferente, porque David está en un proceso no de reconversión, porque en realidad esto es un movimiento constante, pero ahora David más o menos también empezará un poco a tocar el tema de SEO como consultor independiente. Creo que quiere trabajar con empresas que quieran crecer, sobre todo también enfocarlo de una forma más estratégica, apoyándose a lo mejor en el growth y un poco por ahí para darle caña a negocios. Y luego, al final, bueno, está abierto a propuestas. Yo creo que es un tío que puede entrar como socio en cualquier proyecto, que puede pues, actuar eso como consultor, pero como algo más, siempre buscando la marcha, que es lo que le va. Además, es un buen chico, es una mente inquieta, se lee todos los libros que puede, se escucha todos los podcasts que hay en el planeta, aunque no sé si ese ritmo ha bajado o no. bueno, quizá un poco leo un poco menos y tal, pero sigo con demasiadas newsletters, demasiados podcasts y demasiado contenido en general. Pero, oye, me ha gustado mucho lo que me has dicho, Carlos, y ahora que me estoy en un proceso ese de redefinición, quizá, ¿no? Tanto a nivel profesional como personal. Oye, al final mi oferta, digamos, es yo quiero crecer. ¿Quién quiere crecer conmigo, no? Y esa es la idea. Y como hemos crecido también nosotros en el podcast negro y nos ha ayudado en este caso nuestro patrocinador, que es Rayola Networks, que sigue con esa ofertaza del 20% de descuento en hosting SSD y de dominio gratis si pagas todo un año.
Sí, agradecer a Raiola que ha estado ahí pues prácticamente desde mitad de la temporada. También agradecer que sigan dando soporte, que cuando tienes un problema están ahí al pie del cañón, no solo para nosotros, sino para todos los que pagan su hosting. Y luego, bueno, que rinde muy bien, que tiene centro de datos en Madrid, que eso ayuda un montón. Al final han hecho un currazo enorme con el tema de la infraestructura propia. Y la verdad es que, bueno, agradecer también especialmente que confíen en nosotros y nos ayuden sin condicionarnos, porque es una marca que nos ha apoyado y sin, pues al final, sin presiones de ningún tipo, sin coacciones, todo lo que hemos dicho es porque queríamos y porque lo O, sentíamos así. o porque no nos escuchan y entonces podemos decir lo que queramos sin filtro, que eso también ayuda. Pero oye, no, de verdad, gracias por la confianza y hasta aquí. Veremos qué pasa también la temporada que viene. Y bueno, también antes de seguir con lo que vamos a comentar en el episodio, vamos a mencionar rápidamente a todas las personas que han pasado por el podcast esta temporada. David ya se ríe porque dice que son un montón de personas, pero yo creo que al final ellos han dedicado un montón de tiempo para estar aquí. Nosotros qué menos que dedicar pues un minutillo a mencionarlos todos. Mira, yo se lo agradezco tremendamente a todos y cada uno de los que han pasado, pero llevamos 6 minutos de podcast para que veáis un poco los entresijos del podcast de lo que hay detrás, ¿no? Llevamos 6 minutos, estamos en la introducción y Carlos quiere nombrar a todos los invitados. Vamos a probar y nos dejáis en los comentarios qué pensáis vosotros, ¿de acuerdo? Carlos, todo tuyo. Venga, va, voy a ir rápido porque si no me enrollo mucho, pero serían Paola Graciano, Jesús Blanco, Jordi Sánchez, Noemí Carro, Capitán Tiempo, Corti, Recuenco, Kun, Víctor Correal, Vicent Martí y Pepe Martí, Cristian Martínez, Mónica Quintana, ¿quién más? Maxi Portes, Rocío Santamaría, Olga de Andrés, Montse Viaga, Eva Ichevi de Doble SEO, Álvaro Fontela, Elena Ilía, David Valero, Joan Armelo, Sergio Delgado, Bárbara Jefaza, Emilio Froján, Mario Garcés, Antonio Herrero. Samuel López, Pilar Alcázar, Héctor Ovejero, Silvia Martín, Miguel Sanz, Nuria Col, Jaime Rodríguez de Santiago, Antón Vázquez, Natalia Witzik, Alex Ay, Castro, Ricardo Delgado, Oriol Roda y Javi Consuegra, que ha sido el el último. último. Sí, sí, te deja la difícil. Un saludo a Natalia. ¿He resuelto bien la papeleta o no? Bueno, te lo puede decir ella, ya se lo pondré. Y bueno, vamos a empezar ahora sí, si queréis, comentando un poco lo que, lo que ha sido un poco la trayectoria del podcast, cómo empezamos, cómo estamos ahora, qué esperábamos y qué hemos encontrado. Y si quieres abrimos melones, Carlos, preguntándonos cómo veías el podcast antes de empezar y cómo ha cambiado esa visión desde entonces. Bueno, yo creo que antes de empezar se ve como muy guay, ¿no? Vamos a hacer el podcast, muchísima ilusión, muchísima energía, que no es que la pierdas, pero al final, bueno, con el tiempo te vas dando cuenta que tienes que intentar encontrar un porqué detrás del podcast, incluso más allá de tu porqué inicial, porque a lo mejor ya no es suficiente la ilusión de hacer X mensaje, tienes que ir un poco reconvirtiendo también lo que haces, poniéndote de acuerdo, porque al principio es como que, bueno, todo está bien y luego con el tiempo pues empiezas a afinar, ¿no? Y al final entre dos pues tienes que afinar para ir los dos a una también, que es importante. Sí, yo lo resumiría, ahora estaba pensando, y es que antes era un idiota y pensaba que de ilusión se vivía, ¿no? Pero ayer justamente lo comentábamos, yo creo que faltaba, quizá está bien para empezar, pero es eso, con esa motivación inicial te lleva hasta ciertos, hasta el episodio número 8, que es donde acaban la mayoría de podcasts. Necesitas un plan, necesitas saber a quién te vas a dirigir, o ese por qué, empezar por ese por qué que comentaba Carlos antes, a quién te vas a dirigir, qué quieres conseguir con eso y a partir de entonces puedes construir qué vas a hacer. Quizá hay cosas que no teníamos tan definidas al principio y quizá este es un buen momento para ver si estamos alineados en general con todos esos, las Ys, ¿no? Las W en general. Sí, yo creo que hemos ido cambiando un poco, incluso los procesos, cómo lo hacíamos, dónde nos parábamos más, dónde nos parábamos menos. Yo creo que esto ha cambiado bastante. ¿Tú qué crees que dinámicas hemos cambiado más para que los que nos escuchan también sepan un poco qué hemos ido haciendo? Bueno, yo creo que, pues ahora no sabría qué decirte. Em, Ahora yo creo que quizá cuestan más según qué cosas, ¿no? Antes hemos automatizado, entre comillas, muchos procesos. Ahora tenemos que si las plantillas para las ediciones.
nos hemos hecho mucho más a todos los procesos en sí y le dedicamos algo de menos tiempo, pero es cierto que aún así consume tiempo y nos ha estado costando. Yo creo que aquí el desgaste viene sobre todo a la hora de agendar, ¿no? Puede ser encontrar ese hueco entre nosotros también para el invitado y más que hemos tenido unos meses, tanto tú como yo, muy agitados y muy movidos. Por eso también ha costado en general. Pero ahora sí que hacíamos, no sé si tienes tú algo en mente en cuanto a qué cosas hacías antes que ahora ya no. Sí, no, a ver, lo de agendar no sé si ha coincidido con nuestros momentos o realmente es que también se nos ha complicado. Hemos empezado eso. Últimamente notábamos muchísimos problemas a la hora de agendar, a la hora de encontrar, de ponerse de acuerdo con la gente. Nos ha empezado a fallar mucho más que al principio. No sé, es eso. Puede ser casualidad o puede ser que también fuésemos nosotros, no lo sé. Yo aquí me pregunto, y es una pregunta que me he hecho recientemente mucho, es si la gente también está cansada tanto de... Es como hemos llegado a un cupo, ¿no? A un tope de contenido que se crea, tanto para el que lo crea como para el oyente, el que lo consume después. Entonces hay gente que recibe invitaciones a podcast por encima de sus posibilidades. Entonces la gente no sé si es que está ya cansada de eso también. Y por otro lado, el que lo escucha también es que al final son las mismas historias, los mismos enfoques. Es una de las cosas que también me pregunto estos días de cara a la continuación o no del podcast. La misma Nuria Cole decía, no sé si hoy o ayer en un tuit, que solo iba a aceptar un podcast por mes para Cierto. que no estuviese tan trillada su historia o para tener algo que decir, porque al final, claro, seguramente la inviten a 300.000 y no Lo que ir a pasa, todos igual no tiene sentido. lo que pasa es que no sé si Nuria tiene ese problema porque cada 2 semanas cambia todo su negocio y toda su estructura y tiene algo nuevo que contar, así que no sé si es la más indicada para tener ese problema Claro, precisamente. pero ya lo cuentan el suyo. Ese es el problema. No, yo creo que es a donde va, ¿no? Donde va le preguntan es una historia, ella sí que tiene una historia más o menos diferente, o al menos un momento diferente. Y luego aquí tengo una pequeña duda. ¿Tú cuál crees que es el episodio que más te ha impactado a ti personalmente? Porque al final, bueno, supongo que te habrá costado elegir, pero algo habrá. Pues yo creo que, mira, haciendo memoria, cuando me dejaste esta pregunta, estuve repasando un poco los episodios. Y es cierto que hemos tenido episodios muy buenos, momentos fantásticos, pero uno que me hizo especial gracia, quizá también un poco por el momento en el que estoy. Y es en el episodio 29 con Bárbara Jefaza, cuando le preguntábamos, el episodio era cómo se deja de vivir para trabajar. Entonces, os podéis imaginar un poco la dinámica de ese episodio, que si no habéis escuchado, lo recomiendo. Y recomiendo un par de momentos, que si eso lo pondremos ahora en el episodio, que es que cuando le preguntábamos, ¿necesitamos una buena hostia para darnos cuenta de nuestras verdaderas prioridades? Porque ella, Bárbara, explicaba un poco qué es lo que hizo cambiar, que antes trabajaba muchísimo y ahora trabajar es como el momento estrella, no estrella, perdón, del día, sino como la anécdota del día, es algo puntual que hace ahora, que sigue teniendo aún éxito, sigue teniendo su negocio y demás, pero ha cambiado las prioridades directamente. Y luego también un par de preguntas que se hacía es si me muero mañana, no ese pensamiento de si me muero mañana, ¿qué pasaría? Es decir, ¿me voy a arrepentir de trabajar más o me voy a arrepentir de no haber hecho tal? Es un poco hacerse esa reflexión y luego siempre hay que recuperar el tweet que tiene fijado su perfil de Twitter o de X, que es que dice que soy la hostia. Y en ese momento nos explicaba el porqué de ese tweet y la historia detrás. Carlos, ¿cuál es? No sé si, claro, se ven muchas esas historias, ¿no? Yo he trabajado todo el día hasta que pasó X y vi las cosas diferentes. No sé si necesitamos una buena hostia, digamos, para darnos cuenta de cuáles son nuestras Sí, sí, verdaderas sí. O prioridades. sea, yo creo que hay dos formas de llegar a la, vamos a llamarlo a la revelación, ¿no? Al nirvana, cuando eres autónomo, la larga y la corta. La larga es que hagas terapia muchos años y te des cuenta de según qué cosas después de hacer terapia, y la corta es que te metas una hostia como un piano, de cualquier tipo. O sea, en mi caso, por ejemplo, ya os digo, el 2015 para mí fue un año de inflexión, porque por un lado yo venía de currar mucho, como una bestia, disfrutándolo además, porque me gustaba muchísimo mi trabajo, pero pasaron tres cosas ese año. Primero, que la pareja con la que yo estaba de aquellas, no vivía, yo vivía entre Mallorca, Galicia y Alemania, que me levantaba por las mañanas y no sabía dónde estaba.
Y mi pareja me dijo, oye, si es el trabajo de tu vida, si es tan importante, si es tan genial lo que estás haciendo, yo lo dejo todo y me voy contigo. Entonces de repente yo me levanté una mañana y dije, yo quiero hacer esta mierda hasta los 70 años que voy a tener que trabajar. No, así que el trabajo de mi vida no es. Segundo, fue la primera y última vez que me dio un ataque de pánico, o sea, un ataque de ansiedad, que pensé que me moría. Y fue porque yo tenía un socio alemán, muy majo, Manuel, que me había pedido una cosa, que era una chorrada suya, y como yo estaba hasta arriba de trabajo, le había dicho sí, 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 y de repente un día me dijo, oye, esto que te pedí que hicieras hace no sé cuántos meses, que ya está hecho, necesito que me des una copia. Y yo me fui a mi despacho, cerré la puerta y de repente me dio un ataque de ansiedad. Y no lo tengo hecho, y le dije que sí, y no lo tengo hecho, y Dios mío, ¿y qué va a pasar? Y no sé qué, y ahora íbamos a morir todos, y iba a explotar el mundo porque yo no hice un puto papel. Y me empezó a entrar una angustia, o sea, se me agarró todo el cuello, lo pasé fatal. Y después al día siguiente pensaba, pero qué mierda, o sea, esto es una mierda, yo esto no quiero volver a parar por ello. Y después, pues el tema de mi madre, claro, que fue la mayor hostia. Mi madre, workaholic, también súper curranta. Mi madre tenía 54 años cuando le diagnosticaron ELA. Y claro, fue ese rollo de todo lo que yo quería hacer cuando me jubilara a los 65, no lo voy a hacer porque no llego a los 65. La media de supervivencia en casos de ELA es de 5 años. Y de repente fue como, hostia, es que todas las cosas que yo quería hacer con mi madre no las voy a hacer porque se va a morir. Y aquí extiendes el razonamiento, ¿no? De se va a morir mi madre, se va a morir mi hermana, se va a morir mi hermano, me voy a morir yo, se va a morir mi novio, nos vamos a morir todos. Y al final, ¿qué te queda cuando te mueres? Y yo decía, ¿qué me va a quedar? Haber ido a la Audiencia Nacional, guay, sí. ¿Quién se va a acordar de que estuve en la Audiencia Nacional? No se va a acordar nadie cuando me muero. Haber ganado un recurso en el Tribunal Supremo. ¿Quién se va a acordar de esta mierda? Ni mi cliente se va a acordar porque a mi cliente se la pela. Tener no sé cuántos juicios en una semana. No. Entonces yo pensaba, joder, cuando me muera. Claro, el ELA es hereditario en un 10% de los casos. No, yo no caí en la paranoia, pero sí que lo piensas. ¿Y si me pasa a mí y me muero con 45 o con 50 años? ¿Qué voy a decir? Oh, es que tengo un despacho en Düsseldorf y mira qué orgullo la cantidad de horas que he invertido en este puto despacho de... Que no por el culo. Entonces ahí dije, no, yo no. Necesito tiempo para mí y de repente darte cuenta también de cuáles son tus prioridades en la vida. Porque, por ejemplo, yo cuando dejé de ser abogada tenía mucha gente a mi alrededor que eran abogados también y que me dejaron de hablar. Porque, claro, ellos se sintieron cuestionados de cómo vas a dejar la abogacía si es lo mejor del mundo. Es como, bueno, para la Bárbara de 20 años que estaba estudiando Derecho, tener un despacho internacional es lo mejor del mundo. Para la Bárbara de 34, que está en los cojones de trabajar, que lo que quiere es pasar tiempo con su madre antes de que se muera y disfrutar la vida, pues a lo mejor no es lo mejor del mundo. Entonces, ¿cuáles son mis prioridades? Entonces yo decía, es que yo quiero ver a mis amigos y estar con mi familia. Y los otros abogados, los de... Yo tengo 2 hijos, me he divorciado 2 veces y a mis hijos los veo el domingo por la tarde, pero son lo más importante de mi vida, pues les tocaban los huevos. Pues yo lo entiendo también, que me dejaban de hablar. No pasa nada, no soy rencorosa. Pero sí que me planteé qué es lo importante. Por ejemplo, mi hermano pequeño, el que ahora vive en Tailandia, vivía en Londres de aquellas, y no éramos capaces de vernos porque yo no era capaz de tener 2 putos días para coger un avión y irme a Londres a verlo. Yo decía, ¿y si se muere mi hermano, tío? Y yo no tuve tiempo de estar con él porque estaba trabajando. Pues a lo mejor trabajar tampoco es tan importante. Y la verdad es que me pilló en un momento guay, o sea, personal de mierda, pero guay económicamente, porque es verdad que yo hice mucha pasta en Mallorca y dije, mira, ¿qué me da para vivir un año sin trabajar? Pues ya pensaré lo que quiero hacer. Así que fue un hostiazo bueno. Carlos, ¿cuál es tu momento o tu episodio, el episodio que rescatas? Yo no es porque me haya fijado en lo que has puesto tú, pero justo el episodio que vino después, el número 30 de Emilio Froján, hubo unas cuantas cosas que realmente ahora me doy cuenta de que me impactaron, ¿no? Que él decía que no podría recomendar ni un par de libros en este podcast y que confiaba muchísimo
en el aprendizaje social. Yo es cierto que ya venía reduciendo un poco mi nivel de consumo de este tipo de cosas, pero ahí puede que todavía lo redujese más, ¿no? Porque hablaba él de, joder, de intentar buscar de una forma más activa, ¿no? Pues a lo mejor de hablar con más personas en vez de escucharlos tanto, intentar llegar a ellos, hablarles de forma directa. Y siempre he confiado en el aprendizaje social. ¿Qué quiero decir con el aprendizaje social? Muchas veces en los podcasts me preguntan, oye Emilio, recomiéndanos un libro. Y yo, voy a ser totalmente sincero, leo poco. Y no entiendo esos CEOs que dicen que leen 5 libros a la semana, ni nada de esto. Yo leo muy poco, lo reconozco. Leo poquísimo. No podría recomendar ni un par de libros en este podcast, pero sí que me siento muy agradecido porque durante este viaje ha habido personas que han tenido la generosidad de escucharme y de compartir sus vivencias y experiencias conmigo. Es, al final, aprendizaje social, ¿no? Y por eso yo a la gente muchas veces le recomiendo, oye, en vez de leerte un libro, mírate un podcast o intenta quedar con ese emprendedor que tanto te gusta o ese inversor tan reconocido para ver si te dedica media hora de tu tiempo y le disparas las preguntas de las que quieres conocer la respuesta, porque no existe conocimiento más enfocado, conocimiento más efectivo, que el conocimiento que se adquiere de una forma social. Porque tú ahí disparas la pregunta de forma directa y recibes una respuesta de forma directa. No hay teoría, es conocimiento inminentemente práctico y que sale de forma directa por el propio protagonista vamos, del conocimiento. Es decir, si yo quiero aprender a emprender, por ejemplo, pues más que leerme 5 o 6 libros, pues quedar con 30, 40 emprendedores para que me expliquen cómo lo han hecho, pues es un aprendizaje que me parece muchísimo más útil. Y luego también, bueno, eso es algo con lo que sintonizo mucho, ¿no? Que decía que la política no era una forma de gestionar conflictos, sino que, o de gestionarlos, sino que al final generaba más de los que solucionaba y que el emprendimiento sí que era una forma útil de identificar problemas reales. Y yo creo que es eso. Me ha gustado no solo por el éxito de Emilio, que eso es algo que ya es innegable, ¿no? Pero por la simplicidad que aportaba, ¿no? Por cómo lo bajaba todo a tierra. Pero bueno, me costó mucho elegir, ¿eh? Porque sí que hubo episodios como, por ejemplo, el de Mónica Quintana, que me dejó volado todo el episodio y, bueno, muchos más, ¿no? Al final ya los hemos mencionado a todos, entonces tampoco tiene sentido que lo repita. Y pues podemos pasar a la siguiente pregunta, ¿no? Es, ¿cómo ha cambiado tu forma de ver el mundo respecto a lo que has escuchado en este podcast? A ver, yo creo que cuando empezamos el podcast eso también es algo que está muy romantizado, lo haces como por los demás, ¿no? Por mandar un mensaje al mundo, pero yo me di cuenta que en realidad el que más ganaba con el podcast era yo. Es decir, al final llegar a esas personas y poco a poco esa gente, pues con pequeñas cosas, parece que no, pero te va cambiando y te va ayudando a lo mejor a tomar decisiones. Es un poco... Mi forma de cambiar el mundo es que el podcast me ha ido cambiando también en pequeñas cosas. Ha cambiado mi mundo, ¿no? Y creo que, bueno, pues ha cambiado ciertas cosas y de ver, pues eso. Y luego que mejoras también, ¿no? Tus conversaciones un poco con las personas, vas afinando las preguntas y eso al final en tu día a día también repercute, porque entiendo que tiendes a preguntar mejor o a poder despertar la curiosidad de los demás de alguna forma. La verdad es que estoy de acuerdo. Y creo que también lo que me ha enseñado el podcast es tanto las conversaciones en sí, como con los protagonistas que han pasado por aquí, como el proceso de creación del mismo podcast. Porque creo que, como decía antes, estamos en un momento de tanto contenido en general. Y lo que me he dado cuenta, y por eso también quizá nos debemos plantear en estos momentos, ¿no? De parar y decir, es que no quiero ser otra fábrica de contenido automática que saque contenido por sacar. Y hay momentos en los que me he preguntado, ya que estamos abriéndonos, si merecía la pena continuar, al menos en el formato en el que estábamos, porque a lo mejor yo tampoco había acabado contento con un episodio o no. No acababa de disfrutar, pero es cierto también que es parte de responsabilidad o culpa, según la palabra que quieras utilizar, del momento en el que he estado. Es cierto que ha habido momentos, ha habido conversaciones, ha habido capítulos en los que he llegado
que no estaba en el mejor momento y me era muy difícil estar presente también en ese momento. Y totalmente responsabilidad mía y es un error por mi parte, porque ni lo disfrutas ni creas ese contenido que realmente quieres crear. Y crear contenido por hacerlo es llenar de ruido el mundo. Y eso es algo en lo que no estoy nada a gusto realmente. Bueno, pues eso es algo que solucionaremos. Se sabrá luego si, si hay otra temporada o no la hay, o si se cambia de formato, o si se lanza otra cosa, esas dudas habrá que despejarlas. Sí, de hecho debemos empezar por también preguntándonos cuál ha sido nuestro mayor desafío como presentadores del podcast y si lo hemos solucionado. Y ahora me lo preguntaba, me hacía esta pregunta y realmente creo que mi mayor desafío, hablo por mí en este caso, es justo la duda que planteaba actualmente y creo que actualmente a día de hoy, no, al menos yo no lo he solucionado y es algo que por lo que necesito tiempo también y necesitamos mucha conversación y mucho reposo. No sé si tú tienes algo más en mente. Sí, yo he pensado muchas cosas, ¿no? Y al final piensas en, pues, lo que hablábamos, ¿no? De, ostras, cuesta agendar, cuesta no sé qué, pero realmente el mayor desafío es mantener la ilusión los dos y mantenerse también, pues, en la misma sintonía, que me he dado cuenta que es muy difícil, porque al final es como algo muy personal, pero a la vez que tienes que compartir con otro, ¿sabes? Y no, al final no tiene nada que ver con mi relación contigo ni con nada, es mantenerse al unísono haciendo algo súper personal y yo creo que esa es una de las mayores complejidades de hacer un podcast de este tipo, ¿no? Y además que es un podcast que tiene cierta carga, no sé si decir emocional, porque al final es como que lo vas llevando un poco a tu terreno. No es un podcast súper técnico que hagamos una cosa en concreto, es como que buscamos también esa carga emocional para nosotros y eso al final nos lleva a ser muy exigentes. Somos tanto que nosotros no nos hubiésemos roto en el break-even de los 14 episodios, seguro, Sí. pero nos lleva a plantearnos la duda en algún momento, claro. Sí, ahora que comentabas otra vez el tema de la ilusión, me preguntaba si con eso de la ilusión era suficiente. Y como he dicho antes, creo que realmente necesitas otra motivación extra. Pero sí que es cierto que sí o sí lo que tienes que hacer, al menos en proyectos como este, es disfrutar del proceso, disfrutar haciéndolo. Porque es cierto que puedes ganar dinero, vender tus servicios o lo que sea. Y es cierto que de ilusión no haces 52 episodios como este, necesitas otras motivaciones, necesitas disciplina, necesitas sacar algo más, pero se acaba cuando no disfrutas. Y creo que es una conversación que hemos tenido alguna vez, Carlos, que decíamos, pero este tipo de episodios lo escucha más o menos gente. Y yo alguna vez te había dicho, digo, primero que los números tampoco son para tirar cohetes y segundo que es que al final, yo lo siento, lo hago también, esto es para que si disfrutáis vosotros mejor, ¿eh? Pero si hay algo que yo no disfruto, por más que lo escuchen 1.000 millones de personas, bueno, según cómo paguen, pero por más que de esto, no voy a seguir haciéndolo. Si en una conversación no voy a disfrutar, no voy a seguir haciendo ese proyecto. Hablo de conversación porque esto es un podcast. No sé qué piensas tú al respecto. Sí, y luego que puede pasar que tú no lo estés disfrutando y yo sí, que es lo peor de la ¿Cierto? historia. Es cierto que sí que hubo episodios donde a lo mejor más o menos coincidimos, ¿no? Pero a lo mejor puede haber otro que yo realmente lo haya disfrutado un poco y a lo mejor tú, bien sea por momento, bien sea porque no te interesaba, igual que pudo pasar al revés, ¿no? Pudo haber episodios que a ti te hayan gustado más que a mí y es algo que, bueno, lo definía como ilusión, pero al final es eso, es un poco esa felicidad de estarlo haciendo y disfrutarlo, que al final no deja de ser un poco un símil, ¿no? Con eso. Exacto, sí, sí. Y luego, ¿tú qué crees que aprendimos sobre producir un podcast? Porque ahí te encargas más tú, ¿no? Es un poco la parte más ejecutora. ¿Tú si alguien nos escucha y quiere hacer un podcast o lo está haciendo y no lo hace muy bien, ¿tú en qué te paras cuando produces? Pues mira, a ver, podría hablar de aspectos técnicos como a la hora de la edición y tal. Es evidente que necesitamos un manejo de ciertas herramientas, tanto para a la hora de grabar el podcast, tener cuidado cuando se graba, cómo se graba, que pille bien los micros y demás. Y luego en la edición, en vídeo y en sonido, que también se editan ambos. Y luego en cuanto a pues, plataformas para la promoción de los podcasts, que sí, el servidor para los podcasts, etcétera, etcétera. Eso es apartado técnico, herramientas que sabemos utilizar
utilizar, que hemos aprendido a utilizar, y esto es un poco más aburrido, esto es un post de toppodcast10.com, seguro que te lo explica perfectamente. Una de las cosas que sí que me gusta haber aprendido es quizá el oído. Sí que afinas un poco más el oído a la hora de, por ejemplo, detectar si estás conectado bien con el micro o no, si se escucha bien la persona, cómo entona, la narrativa. En ese sentido yo creo que a la práctica, cosas que yo también tengo que mejorar mucho, como las coletillas y los es y demás, pero esas cosillas, tanto en el apartado técnico como en la parte de la oratoria, pues poco a poco lo vas entrenando, tanto como oyente como luego como locutor. Al menos es lo que he aprendido yo. Y luego, bueno, ser un poco exigente también con el micro del invitado, si no se escucha bien, pararte y decir, ostras, esto no se escucha bien, porque luego tú lo ajustas los niveles, pero solo puedes ajustar dentro de unos valores. Si esos valores no llegan a unos mínimos, algún episodio nos ha pasado que a lo mejor el audio puede llegar a arruinar por completo el episodio, aunque la conversación sea interesante. Sí, a mí que me pasa mucho que me sabe mal pedir, ¿no? Porque ya, entre comillas, nos hacen el favor de venir y tal, y llegan de aquella manera, no han cogido el micrófono y tal, pero no, es que luego es una mierda. Luego es una mierda. Y es algo que yo me tengo que aplicar el primero, decir, oye, mira, y ya se recuerda y tal, a la hora de enviar los mensajes y demás, se va a grabar en vídeo y en audio. Por favor, utilizad micro y no sé qué. Si me está escuchando mi compañera Rocío, que también lo sabe bien y está un poco cansada del tema, pero es que luego se nota mucho. Y hay podcasts actualmente que ya si veo que hay una mala calidad, no lo escucho. Porque hay además tanta oferta que eso penaliza mucho. Antes al principio, pues bueno, más o menos podía pasar. Pero ahora yo creo además que el oyente tiene el oído mucho más entrenado, como nos ha pasado, al menos me ha pasado a mí. Sí, sí, no, a ver, está claro que sí. En un podcast el vídeo ya puede ser un poco mejor o un poco peor, pero el audio tiene que ser por lo menos decente y entendible y no ruido de lata, porque es imposible escuchar un podcast de 1 hora así, al final te revienta la cabeza. A mí me sigue impresionando que hay gente que viene, no, a lo mejor no en este podcast, pero en otros, con grandes empresas y demás, y vienen con micros de mierda. O sea, por 30 pavos tienes un micro más o menos decente, no cuesta nada. Bueno, cuesta 30 euros, ¿no? Pero es que lo pides en Amazon y lo tienes el mismo día. No quiero decir marcas, lo puedes comprar en otro sitio también, ¿no? Sí, sí, que no tenemos micros de 300 euros ni nada y se nos escucha bastante decente, yo creo. Sí, además por ejemplo, el mío es preacondicionado, de estos que salió defectuoso, lo arreglaron y es más barato. Así que mira, sí, hay atajos para todo, la verdad. Y hemos hecho un repaso de lo que hemos hecho hasta ahora, de cómo estamos ahora, pero no sé si tienes claro, Carlos, cómo podríamos evolucionar el podcast en los próximos episodios. No sé si tienes algún cambio en mente o a lo mejor no, a lo mejor estás perfectamente contento de cómo está yendo hasta ahora. Bueno, si hay una evolución, yo creo que seguramente evolucione la periodicidad, seguramente del podcast, porque al final el episodio semanal es muy exigente, te lleva a que cualquier cosa, cualquier problema tengas que fallar y eso al final te merma, ¿no? Sobre todo cuando te gusta hacer las cosas bien y cumplir, pues claro, episodio semanal bueno, suena muy, muy guay y si vives de hacer contenido está muy bien, pero al final si tu enfoque es otro, yo creo que por ahí se puede venir un cambio. Y luego, bueno, pues ajustar los temas de manera que estemos cómodos los dos también, seguir afinando y seguir girando la rueda, creo que sería un tema muy importante. Sí, yo en este caso creo que aún necesito cierto tiempo para meditarlo y demás, porque no acabo de estar convencido en cuanto a la periodicidad. Entiendo las dificultades, pero no sé si dejarlo espaciar un poco más se pierde esa conexión con el oyente más o menos fiel. Pero sí que es cierto, ahora mismo, a día de hoy, tengo totalmente prohibido tomar cualquier decisión, así que lo que necesitamos en los próximos días, al menos yo, es reposar un poco y tomar distancia, porque además estoy en un momento, y ya mi mente es de actuar, 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 y en un momento en el que voy pasadísimo de revoluciones, ahora lo que necesito es parar y reposar, básicamente. Así que no os puedo decir, al menos yo, si se viene cambio o no. Bueno, esto es una conversación Sí, sí, privada y sí. sincera entre los dos, ¿eh? El que sepa, el que pensaba que venía a escuchar otra cosa. Sí, sí. Ya nos dirán qué piensan, la verdad, porque es curioso. La verdad es que es una conversación en vivo como decía Carlos, privada y pública para el que lo esté escuchando. No sé si hay, antes que decías el tema de los temas y demás, no sé si hay alguno que tengas en mente que te gustaría tocar y que no hemos tocado ya.
A ver, a mí me gustaría, así como en el primer episodio tocamos el tema del estrés, me gustaría mucho más tocar el tema de temas mentales, porque al final creo que son muy, muy importantes. Lo que pasa es que son temas delicados. Como la Irte. telequinesis. Bueno, ya no tanto, ¿no? Pero temas de mindset, esas cosas al final es muy delicado a quién invitar. Yo tampoco me considero un súper experto en este tema y son temas complejos, pero que sí que no hemos abordado como tal y me gustaría. Mira, un tema que creo, no sé si lo tienes en mente, pero por ejemplo el tema del coaching, que es un tema que a mí me gustaría muchísimo tratar aquí, pero es lo que dices, es tan delicado que te viene alguno y no sé, si alguien nos está escuchando y quiere recomendarnos a alguien, al menos por mi parte hago el llamamiento porque creo que sería interesante, pero es que cuesta encontrar a la persona indicada para estos temas, porque ahora cualquier curso de CCC es como los community managers de hace 5 años, ¿no? Te haces un curso de 15 horas y ya eres community manager o social media manager, pues ahora es lo mismo con el coaching. Y luego hay otro tema también que me gustaría tocar, que es el de las LLCs, pero es muy complejo encontrar a alguien que se dedique a esto y no tenga un interés muy grande en que la gente monte LLCs y que conozca el mundillo, que conozca de verdad lo que puede pasar. Es un tema complejo. Sí, pero puedo, quizá en este caso, quizá puedo hacer, puedo investigar un poquillo y e intentar traer a alguien relacionado, que si está relacionado con este tema, tiene un negocio relacionado con este, quizá le interesa, pero bueno, más que más adentro, digamos, quizás es difícil encontrar que nos pueda indicar. Si os interesa, podemos intentar buscar a alguien en esto. Y luego también hay que arrojar un poco de realidad de los podcasts, de cómo de difícil es que la gente interaccione, pregunte, porque al final, bueno, puede ser que haya unas escuchas ahí que no son la leche, pero tampoco son poquitas, pero luego vas a nivel de interacción y la gente le cuesta opinar, le cuesta... Sí, yo creo que aquí hay dos temas. Por un lado, que quizá nosotros tampoco ponemos tanto como para que la gente interaccione. Por ejemplo, en Spotify se pueden dejar preguntas o encuestas y demás, si es algo que no hacemos. Quizá en los comentarios, tanto en YouTube, también podríamos fijar un comentario. Currarnos un poquito más esto, el hecho de ponérselo fácil o lanzar una pregunta concreta al final del episodio, por ejemplo. Yo creo que aquí también son deberes nuestros. Y por otro lado, yo creo que aquí se rige un poco por la teoría del embudo. Hay tantos que te van a empezar a escuchar, tantos que van a acabar el episodio, tantos que te van a dar un like y tantos que van a poner un comentario, ¿no? Y cada vez ese embudo se va haciendo más pequeño. Quizá la parte de arriba es la que tenemos que empezar a alimentar para que lleguen abajo y quitar fricciones en esos puntos intermedios, como idea. Bueno, ahí has dado un buen punto. Al final se trata también de ver qué hemos aprendido y qué podemos mejorar, ¿no? También Exacto. aquí yo me pregunto muchas veces, ¿no? ¿Más episodios, como tú hablabas, ¿no? De porque se pierde la periodicidad o más difusión, en plan, porque al final yo creo que la clave está más que en los episodios, en la difusión de los mismos. Sí, hay que ser muy turras y es un tema complejo. Sí, quizás sí, pero mira, ayer que hablábamos, le he estado estas horas dándole vueltas a esto, al tema de la periodicidad, y pensaba en otros podcasts que han crecido. Y realmente no creo que hayan hecho tanta publicidad. Hay algunos que sí, que he visto algunos ejemplos y demás de estos jóvenes que tienen muchísima más energía que nosotros y controlan TikTok y estas redes modernas que no tocamos nosotros ni con un palo. Pero es cierto que puedes ir por ahí, pero hay otros que a lo bajini, sin darle mucho bombo, con la calidad de los contenidos, yo creo que han sabido hacerlo crecer. Quizá aquí es un poco el tema de, ¿no? El hacer un growth basado en producto o basado en marketing. Quizá o puedes tirar por la calidad o puedes tirar por el ruido. Que nada tiene de malo ninguna de las dos maneras, ¿eh? Pero quizá hay que, como dices, ver más que cantidad, es o calidad o más por o sea, o te curras mucho el producto o te curras mucho el ruido que haces. O los Sí, dos. pero puede que un poco tú siempre hablas, ¿no? De ese momentum del podcast que han crecido ahora mismo a nivel, por mucha calidad que aportes, es complejo llegar a una gran masa, ¿o no? ¿O tú crees que todavía hay quien sigue creciendo fuerte a día de hoy? Claro, de los últimos, yo creo que de los últimos que han pegado pelotazos, yo creo que es sobre todo gente joven que han sabido moverse, que han sabido encontrar ese clickbait y tal, pero por ejemplo pienso
últimamente, estos últimos días estoy escuchando el de José Elías, que no sé si que ahora está bastante, se está Sí, moviendo lo bastante conozco y también. tal, o están los chicos de Nude Project, hay varios así que son de estas, no sé, tienen algo que contar que sí que es cierto que se basan mucho en ese clickbait, eh, pero es eso, yo creo que hay que encontrar un poco la manera. Por ejemplo, ahora que comentábamos el caso de Nuria Coll, sí que es cierto que tiene una gran maquinaria detrás, pero es que cada episodio se le ocurra muchísimo. Es cierto que lleva mucho más tiempo, ¿eh? Pero tiene una popularidad enorme a base de la calidad de sus contenidos, básicamente. Y luego ahí está, bueno, el tema de colaboraciones y pasarse, bueno, no por Nuria, sino por ejemplo, José Elías, madre mía, esto está en todos los lados y se relaciona muy bien. Al final, bueno, lo ves en podcast muy top y eso ayuda a crecer bastante también. Al final es una palanca grande. Sí, pero también nosotros hemos traído a gente que podía, que mueve, ¿no? Gente, no sé, Jaime Rodríguez de Santiago, por ejemplo, Uriol Roda hace poco también, que está creciendo mucho su base de seguidores, y tampoco ha tenido, así que se ha notado cierto movimiento, justamente antes veía un poco los episodios más visitados, más vistos, y sí que, por ejemplo, estos pues de la última temporada, de este último año son de los más vistos y tal, pero tampoco son demasiados, entonces no sé si es que no sé dónde falla. O es que hay un tope, hay un techo y nos estamos flipando, o es que hay algo que no acabamos de dar con la tecla. Sí, ahí es un poco lo que te preguntas, ¿no? Si traer gente conocida te ayuda a crecer o no te ayuda a crecer. Por arrojar un poco de curiosidad, los dos episodios más vistos, uno ha sido el de Corti y el de Recuenco, que se ha sido el más visto con mucha diferencia de todos y todavía sigue funcionando más o menos bien. Y luego también, por ejemplo, el de Mónica Quintana. Y al final, bueno, yo creo que tienen mucha exposición. Yo creo que es gente que tiene mucho más que contar que a lo mejor otra gente que tiene mucho más seguidores. No lo sé si puede venir por ahí por la calidad de sus episodios. No lo sé. Yo creo que también es gente que tiene una comunidad fuerte detrás, aunque a lo mejor no se vea, o algunos que sí, pero tiene una comunidad detrás que consume mucho lo que hacen, ¿no? Como el caso de Recuenco, por ejemplo. Son gente que mueve realmente seguidores, por lo tanto, eso es una palanca que hemos podido utilizar en ese caso. Y ahora Entonces, que, dime. perdón, habría que buscar gente que realmente que tenga seguidores fieles, más que tenga muchos números a lo mejor. Eso seguro, y más porque si alguien que viene con muchos números tampoco te va a promocionar por sus redes o por sus newsletters o por sus lo que sea, de poco nos va a servir también. Al final es como todo, cualquier negocio, cualquier marca personal, lo que sea, los seguidores, el número de seguidores no sirve de nada. Son esos seguidores fieles que sí que te van a comprar, que son los que te interesa. Dejemos ya de métricas de vanidad realmente. Ibas, Y ibas a decir sí, algo ahí. y iba a cambiar un poco de tema antes, básicamente porque como estamos rascando, quería ver a ver si podemos sacar un poco de mierda, porque no sé si hay algo que haya pasado por detrás de las cámaras que valga la pena contar. Porque aquí tú me lo has dejado caer y que si quieres sacar alguna cosa. Yo no tengo ningún problema, pero si quieres empezar tú, Carlos. Sí, a ver, tampoco voy a decir nombres porque no se trata de eso, ¿no? Pero a veces pasa que hay invitados que te pueden llegar a tocar mucho los cojones, sobre todo que te pueden marear bastante, lo que tú decías. Hay gente que no sabe decir que no quiere venir al podcast y a lo mejor te dan largas 3 o 4 veces y luego el día que te dicen que vienen no se plantan y luego van de abanderados por ahí diciendo que no se puede andar plantando a la gente, ¿sabes? Es decir, es como si tú vas con eso por bandera y luego pues se lo haces a alguien y quedas como el puto culo, por ejemplo. Eso es algo que me ha marcado, la verdad que me ha jodido. Sí, y porque a todos nos pueden pasar cosas, todos salen imprevistos, pero creo que una vez, dos veces son imprevistos, tres, cuatro veces son excusas. Y es que no tienes, no lo tienes como prioridad, básicamente. Y hay que ver, que es lo que dices, nos ha pasado, es decir, oye, tu tiempo vale igual que el mío. Respétame porque no me estás respetando. Y aparte de eso que comentabas con el tema de agendar y tal, que eso nos puede pasar a todos y puede pasar eso, imprevistos por todos lados, sí que es cierto, hablo de mí, hablo personalmente, que hay algún episodio o alguna entrevista que personalmente no he quedado nada contento. No sé si a ti también te pasa. Sí, no, hay alguna entrevista con la que no estoy contento, aunque si por ti fuera igual ni la hubiéramos publicado, por ejemplo. Sí, y esto es algo que me arrepiento realmente, ¿eh? Porque es una de las cosas. Hay un episodio
lo digo aquí, no voy a decir quién por respeto, pero que por mí no hubiéramos publicado. ¿Qué pasa? Que como íbamos siempre, al menos hablo personalmente, tan justo de tiempo y tal, y como había que cumplir con ese jueves, ¿no? Se tenía que sacar simplemente por no tener ese hueco. Y es algo a lo que nunca quiero más, no quiero llegar, porque es algo que lo arrastro, porque no estoy orgulloso de ese momento y dar visibilidad a según quién y a según qué discursos. Bueno, ahora que hemos sacado la mierda, ¿tienes algún agradecimiento para alguien en concreto o algo que quieras decir? Pues no sé si alguien en concreto, pero a todos los que nos pusieron facilidad para agendar, para ayudarnos o para compartirlo desde el primer momento. Hay gente que ahora que recuperábamos episodios y tal, por ejemplo, de Recuenco y Corti, que fue uno de los primeros, y nos pusieron una facilidad increíble, decir sí, o sea, no duraron ningún momento, es cierto, pues tendrán sus motivaciones, ¿no? O, por ejemplo, con Jaime, que sí que es cierto que falló cuando íbamos a grabar, se le olvidó y tal, por un problema con el calendar y tal, pero dio la cara y dijo, vamos a agendar aquí mismo en vídeo en un momento y lo reagendamos directamente. Y así lo hicimos. Es gente comprometida que además sabe lo que implica crear contenido. Yo creo que quizá esa es la diferencia. Y después a todos, realmente a todos los nombres que hemos comentado, que no es que no lo quiera agradecer, pero que nos habéis puesto facilidades en todo momento y por dedicarnos ese ratito a todos, básicamente, ese ratito y por lo que nos habéis aportado y simplemente con vuestro tiempo. Así que muchísimas gracias. Bueno, yo te tengo que dar las gracias a ti, entonces, para joderte un poco. ¿A mí? Sí, claro. ¿Por qué? Hombre, por elegirme como compañero de batallas, que al final es el que has estado ahí. Llevamos ya más de un año dando la turra en internet. Pero bueno, yo creo que más que elección, yo creo que simplemente nos encontramos, ¿no? Yo creo que aquí... Bueno, nos mm, encontramos, pero me elegiste. Podías haber elegido. Tú ya habías arrancado un podcast recientemente. sí, cierto, cierto. Pero bueno, también había elegido compañeros de viaje para otras cosas y ese viaje se ha acabado, así que nunca se sabe. Pero bueno, No, podría decir lo mismo, Carlos. O sea, yo creo que si hay algo de lo que me llevo de este podcast, más allá de charlas, conversaciones o de lo que me haya podido aportar en sí, es el podernos vernos ayer, ¿sabes? El hecho de quedar un día, decir, hostia, que has venido ahora que estamos cerquita y eso que me llevo realmente. sí, y además es eso. No, David lo ha dicho muchas veces, no sabemos si el podcast va a seguir o no, pero esa amistad yo creo que no. Esa sí que va a seguir seguro, vamos. Ahí casi pongo la mano en el fuego a que seguirá y no tendrá problema ninguno. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Al final también hay que saber tratar los proyectos como lo que son. El podcast no deja de ser un proyecto, no es algo que se pone en común, que se pone con mucha ilusión y que puede continuar o no, pero lo que hay detrás, pues bueno, normalmente tiene que ser más grande que el podcast, porque no me imagino hacerlo con alguien con quien no tengas ya ninguna confianza o tal, eso sí que lo veo imposible, vamos, por lo menos por mi forma de ser. Sí, yo creo que aquí también es evidente que tenemos nuestras diferencias y tal, pero en la base sí que son muy iguales, ¿no? Esa disciplina, ese saber qué queremos hacer o qué no queremos hacer y tal, y nos respetamos mutuamente. Yo creo que por ahí es lo principal, es lo primero al menos. Y una apuesta que hicimos de decir vamos a empezar esta aventura juntos sin conocernos, porque no nos conocíamos de nada, y yo creo que ha salido bastante bien. Así que muchas gracias, Carlos. Y si quieres, para ir acabando, yo creo que hay un último agradecimiento también por decir, por dar. Sí, sí, claro. El último agradecimiento, que en realidad es el primero, es gracias a todos los que nos escuchan, porque hubo mucha gente que ha estado ahí. Sé que tiene que haber gente que nos ha escuchado todos los episodios o casi todos, porque es verdad que en números puede haber más o puede haber menos, pero siempre hay ahí unos mínimos ya el primer día de decenas que nos escuchan, que ayuda. Y es eso, muchas gracias a los que nos escuchan muchas veces y a los que lo han hecho una vez sola también y a la gente que nos ha ido agradeciendo también, ¿no? Que he conocido incluso a gente, he hecho amigos que me han conocido escuchando el podcast y que he quedado con ellos y que los tengo ahí, que eso al final, bueno, eso es lo que te llevas y es, al final es muy grande, ¿no? Parece que no, pero bueno, eso puede ser poquitas personas,
pero está muy guay eso y hay que agradecer a todos esos. La verdad es que sí, damos las gracias desde aquí a todos los que nos habéis escuchado, nos habéis dado feedback. Y ahora que decías esto, yo creo que una de las razones por las que empezaba este tipo de proyectos era por las relaciones que podía conseguir y por lo que me podían aportar esas relaciones. Y yo creo que, como dices, Carlos, tú lo has resumido mejor que nadie. Esas charlas, esas conversaciones, esas amistades incluso, o esos conocidos, esos contactos, para una cosa u otra es lo que me llevo realmente o lo que nos llevamos en este caso. Así que si os queréis sumar, darnos un toque que estamos abiertos siempre. Y ahora, bueno, vamos a dejar unas recomendaciones para el que quiera hacer un podcast. Mi recomendación, habla las cosas con tu compañero de batalla, porque eso, estamos hablando de hacer un podcast 2. Hacerlo uno es muy diferente porque tus decisiones son unilaterales y tus aciertos son tus aciertos y tus errores son tus errores. E intenta disfrutarlo porque si no al final te vas a encarcelar un poco en el podcast también. Creo que es muy importante esto. Pues por mi parte yo os doy dos consejos. Primero, ten un plan. No lo hagas simplemente porque te hace ilusión. Ten un plan, ten claro lo que quieres. Y segundo, el plan puede cambiar. No porque hayas decidido que es así, así, tiene que continuar. Las cosas cambian, las circunstancias cambian y tú cambias. Así que modifícalo y si hace falta, tíralo a la basura y haz otro. Bueno, y ya para ir cerrando, David, si la gente te busca, ¿dónde coño te puede encontrar? Pues que ¿Dónde le vas a responder primero? en mi casa, bueno, a menos que seas un repartidor que me pone que estoy ausente y no, estoy 24 horas, 7 días a la semana en casa, ¿cómo voy a estar ausente? Pero ya he dicho, en mi casa digital, que es, bueno, puedes encontrar el contacto en el podcast neurodelemprendedor.com y personalmente en mi web personal dcp.bio. 6 letras, facilísimo, dcp.bio. ¿Y tú, Carlos, dónde te pueden encontrar? Bueno, que me busquen en Twitter o en LinkedIn por mi nombre, por Carlos Rey Varela, que casi acaban antes. Mi web también estará en algún momento. Llevo diciendo que la voy a tener, creo que desde que empecé el podcast, pero bueno, algún día llegará y no sé cuándo. Así que no voy a hacer más promesas. Sí, lo mío también es trabajo work in progress. Ahora que voy a tener quizá algo más de tiempo, es lo primero que tengo que hacer, reformar la página web. Pero bueno, ya está online y es de ahí sí que podéis encontrarme en redes sociales y demás, que me podéis encontrar en LinkedIn, en X, donde queráis. X, la antigua Twitter, ¿eh? No, no penséis mal, no es OnlyFans. Y lo dejamos por aquí si quieres, Carlos, si te parece. Ya hemos hablado un poco de todo, hemos hecho repaso. Recordad que podéis encontrar toda la información y notas en nuestra página web, podcastnegrodelemprendedor.com, podcastnegrodelemprendedor.com. Veis como todo esto es en directo, no está la cuña grabada. Y si queréis proponernos cualquier cosa también, o ideas o mejoras, o queréis decirnos que tenemos que cerrar el podcast ya, tenemos un formulario de contacto y Carlos se lee todos los mensajes. Además, nos podéis seguir por YouTube, Spotify, Apple Podcasts, iVoox, Podcast y todas las plataformas de podcasting. Sí, que mientras nosotros descansamos y pensamos qué vamos a hacer, pues ahí hay 52 episodios y estoy seguro que si alguien se los ha visto todos van a ser pocos, así que le den por ahí una vuelta, que igual hay algo interesante. Y eso, recordar a Rayola Networks que nos ha acompañado en esta primera temporada. Ya estaremos en conversaciones con ellos a ver si hay una segunda y quieren volver. Y nada, nos despedimos, nos vamos a tomar las navidades tranquilos, vamos a comer uvas o lo que sea y ver qué pasa. Pues lo dicho, muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Nos volveremos a ver, escuchar, a leer de algún modo u otro seguro. Así que nada, que paséis unas buenas fiestas, un abrazo a todos y un abrazo a ti, Carlos. Felices fiestas a todos, hasta pronto.